se entabló una sorda lucha entre los dos Cecil por una parte y Essex y los hermanos Bacon por otra. Essex defendió los intereses de sus dos amigos con el ardor y la obstinación que le eran peculiares. Además, en 1596 quiso respirar de nuevo aires marinos y logró persuadir a la reina que lo nombrara junto con Howard para el mando de una flota preparada para lanzar una nueva ofensiva contra España. Esta vez la empresa fue resonante. Los buques ingleses penetraron en el puerto de Cádiz. A su regreso, Essex fue recibido como un héroe. Todo el mundo le abrió los brazos con simpatía, incluso el propio Cecil, que inició una tentativa de aproximación política. Solo por rara excepción Isabel no era del todo feliz con aquel triunfo, ya que la expedición había sido muy gravosa para el erario público y la reina exigía siempre algo positivo a cambio de su dinero. De hecho, inquiría cuáles son los resultados tangibles de la aventura. Al joven héroe le disgustó tanto utilitarismo y cometió la torpeza de demostrarlo públicamente. Essex cae en desgracia. En aquellos días Bacon escribió a Essex una carta reveladora de su personalidad. Sois uno de esos hombres cuya naturaleza orgullosa no puede someterse a nadie. Vuestra popularidad es inmensa y el ejército está con vos. Ante ello me pregunto, ¿no resulta peligrosa en exceso tal situación para un soberano? Quiero recordaros esto, su majestad es una mujer y además desconfiada por naturaleza. Palabras muy razonables y dichas por un maestro en el arte de la intriga. Essex hubiera orado cuerdamente tomándolas en serio, pues la reina empezaba ya a cansarse de verlo obrar siempre por cuenta propia. La tormenta estalló en 1598, al discutirse la designación de un nuevo miembro del Consejo. La reina proponía su candidato y Essex el suyo. El favorito se percató entonces de que Isabel apenas escuchaba sus argumentos. Se levantó de pronto y volvió su espalda a la reina, con un gesto despectivo. Aquello era demasiado para Isabel, que no pudo dominar su cólera. «Anda, y que te ahorquen», gritó. Luego se abalanzó hacia su favorito y le retorció violentamente una oreja. También aquello fue demasiado para Essex. Desenvainó su espada y nadie sabe lo que hubiera podido ocurrir a no haberlo contenido algunos asistentes. Bramando de cólera, el conde se dirigió a la puerta gritando que no volvería a poner los pies en la corte. Sin embargo, todavía la casualidad le proporcionaría una oportunidad favorable. La rebelión de Irlanda. El año 1598 Felipe II yacía en su lecho de muerte, cuando recibió un informe a propósito para reconfortarlo un tanto. Un rebelde irlandés, el conde de Tyrone, había infligido una grave derrota a un ejército inglés. Felipe concentró sus últimas energías para dictar una carta dirigida a Tyrone en la que le aconsejaba perseverar en el camino emprendido, prometiéndole decidido apoyo. En efecto, el conde de Tyrone resultaba un adversario bastante molesto para la corona de Inglaterra. Su rebelión, iniciada en 1594, se había propagado rápidamente a toda Irlanda. Al fin, en 1598, Isabel y sus consejeros juzgaron llegado el momento de enviar una expedición de castigo a Irlanda. Esta era precisamente la ocasión soñada por Essex, quien desde hacía 10 años proclamaba a los cuatro vientos que Inglaterra debía aniquilar definitivamente a España, y en este caso combatir a los sediciosos irlandeses equivalía a luchar contra el que llamaban tirano del Escorial. El mimado conde, reconciliado con la reina, después de la borrascosa escena del consejo, ansiaba en aquel momento ponerse al frente del ejército, dispuesto a salir para Irlanda. Empleando todos los recursos de seducción de que disponía para conseguir sus propósitos, la reina acabó consintiéndole de buena o mala gana aquel nuevo capricho. El ejército se embarcó rumbo a Irlanda. En 1599, el conde de Essex había jurado aniquilar a Tyrone. Sin embargo, una vez llegado a los lugares en que debía llevar a cabo su empresa bélica, comprendió que poder cumplir sus promesas sería bastante más difícil que lo previsto. Gracias a su táctica, Tyrone logró una espléndida victoria. Comprendió Essex la imposibilidad de llevar a cabo su misión. Desesperado, cometió otro error aún más grave. Sin autorización y ni siquiera sabiéndolo la reina, inició por su cuenta negociaciones con Tyrone. Durante su entrevista con él, hizo a su adversario algunas proposiciones bastante extrañas, revelándole que regresaba a Inglaterra con una parte de sus tropas, dispuesto no a destronar a Isabel, pero sí a deponer al gobierno inglés. Si Tyrone aceptaba el armisticio propuesto, Essex sabría recompensarlo una vez dueño del poder. Muerte de Isabel. Tyrone aceptó, y el conde de Essex regresó a Inglaterra. Se fue directamente al castillo en que residía Isabel, y tal como estaba, fatigado y sucio de polvo del camino, hizo su entrada en la cámara real, mientras la soberana se estaba vistiendo para la comida. Nada le permitía
a esta sospechar que Essex estuviera de regreso en Inglaterra. Su sorpresa fue tan completa que por el momento le resultó difícil ocultar su alegría al ver de nuevo a su favorito, pero a la mañana siguiente ordenaba que llevasen al impulsivo conde con el conveniente escolta a su casa de Londres. Esta vez la carrera de Essex había terminado definitivamente. Aún llevó a cabo una última tentativa para recobrar su antigua influencia y reunió a sus numerosos partidarios a fin de tramar el destronamiento de la propia Isabel. Como siempre, los espías del gobierno que vigilaban cuidadosamente por doquier se enteraron de los detalles de la imprudente conjura. Essex, condenado a muerte, fue decapitado en 1601 en la Torre de Londres, recién cumplidos los 34 años de edad. El viejo Cecil había muerto hacía 3 años. Isabel le había asegurado poco antes de su muerte que no lo sobreviviría mucho tiempo, lo que hizo asomar lágrimas a los ojos del anciano ministro. Con él perdí Isabel a un amigo fiel y a un gran estadista. Cecil había exhortado a su hijo a modo de postrer consejo: sirve a Dios sirviendo a la reina. Los últimos años de Isabel transcurrieron tristemente. Murió el 24 de marzo de 1603, a la edad de 70 años, como el sol más brillante que acaba poniéndose al oeste. Terminaba con ella una de las más radiantes épocas de la historia de Inglaterra, la llamada Era Isabelina. Shakespeare, la aurora de un gran poeta. En abril de 1564, el mismo año en que el Renacimiento italiano perdía a su mayor artista, Miguel Ángel, y cuando Cervantes era un adolescente que vagaba por las calles de Sevilla, nació William Shakespeare, el mayor poeta del Renacimiento inglés, en la pequeña ciudad de Stratford-upon-Avon, en el corazón de Inglaterra. El amor a la campiña inglesa, que impregna toda su obra, deriva sin duda del recuerdo de sus años de juventud a orillas del Pacífico río Avon. Su padre, Juan Shakespeare, a la vez labrador y comerciante, gozaba de una posición acomodada como primer magistrado en la ciudad durante varios años. Al parecer, su esposa procedía de excelente familia. El joven Shakespeare aprendió en su hogar cortesía y buenos modales, y recibió en la escuela latina de la pequeña ciudad educación conveniente. Pero cuando el muchacho contaba unos 14 años, su padre, quebrado en los negocios, no pudo costear más tiempo los gastos de sus estudios. A partir de entonces, William debió arrastrar una existencia bastante desordenada, de la que conocemos muy pocos detalles. Parece cierto, sin embargo, que se casó a los 18 años con la hija de un aldeano de la vecindad, llamada Anne Hathaway, que contaba unos 7 u 8 años más que él, boda que hubo de celebrarse a toda prisa, ya que el primer hijo nacería en 5 meses. 2 años más tarde, la joven pareja celebraba el nacimiento de un segundo hijo. Luego se desvanecen por completo las noticias sobre Anna Shakespeare y poco se sabe también de los hijos. Así fue como antes de alcanzar la edad adulta, Shakespeare debía mantener una familia, con el agravante de que su padre ya no estaba en condiciones de ayudarlo. Según parece, trató durante algún tiempo de ganarse la subsistencia ejerciendo de maestro de escuela. En 1586 partió para Londres, a fin de buscar mejores perspectivas para el futuro. Es probable que fundara sus esperanzas en el vibrante interés que la Inglaterra isabelina y muy especialmente Londres sentía por el teatro. En aquella época, para los 100.000 habitantes con que contaba Londres, sostenía 3 grandes teatros y otras salas de menor importancia, de modo que la capital ofrecía oportunidades a un buen actor. De nuevo seguimos sin noticias acerca de la vida de Shakespeare en Londres, antes de 1594, año en que ingresó en una compañía teatral. Cuando en ella se percataron de que el nuevo actor sabía también escribir piezas dramáticas, se le abrió el camino de la celebridad. Uno de los primeros dramas que estrenó consiguió un éxito inmediato: el teatro de Shakespeare. Shakespeare se inspiraba para sus asuntos en cualquier fuente de origen o procedencia, en antiguas crónicas y leyendas populares, en colecciones de cuentos italianos o en las clásicas biografías de Plutarco. Según costumbre de la época, tomaba sus argumentos de otras obras más antiguas, pero sabía adaptar maravillosamente cada asunto para convertirlo en una obra original, dejando muy atrás a todos sus modelos en cuanto a la pintura de los caracteres. En la descripción acabada de los conflictos que desgarran el alma humana, Shakespeare superó con mucho a todos sus predecesores literarios. Sus obras logran revivir para la posteridad toda la pintoresca Inglaterra isabelina, resucitando con arte sorprendente y magnífico la diversidad incomparable de sus tipos, escogidos de entre todas las clases sociales. Sus personajes podrán llevar nombres griegos o romanos, pero siguen siendo súbditos de la reina Isabel, y aunque el espíritu renacentista se expresa con vivacidad en los dramas de Shakespeare, estos ahondan sus raíces en los últimos tiempos de la Edad Media, época de apasionantes contrastes.
Shakespeare logró su primer éxito con su drama, Enrique VI. De hecho, la obra describe una serie de momentos culminantes de la vida del rey, ya que la carrera de este soberano piadoso y tímido es fecundada en episodios dramáticos. En el primer cuadro histórico hace aparecer en escena a Enrique antes de su mayoría de edad. Los otros principales personajes son una parte el general inglés Talbot, terror de los franceses, y por otra, Juana de Arco, la doncella de Orleans. En realidad, Enrique VI no puede ser aún calificada de obra maestra por faltarle una composición rigurosa y una verdadera caracterización, pero su motivo central descansa sobre la idea fundamental de que las querellas intestinas pueden aniquilar al Estado más poderoso y mejor asentado. Como obra inicial, Enrique VI representa un gran progreso en su época literaria, ya que, en el terreno dramático, si exceptuamos a Marlowe, la literatura inglesa solo había producido hasta entonces algunas tentativas desmañadas de autores mediocres que no poseían genuino sentido dramático ni auténticas cualidades poéticas. Dramas históricos y comedias. En sus obras, Shakespeare afrontó los grandes problemas de la existencia. Así, Otelo es la tragedia universal de los celos, Macbeth la de la ambición política y Rey Lear la de la humana ingratitud. Después de componer Enrique VI, se situó Shakespeare en un nivel bastante más elevado en otra famosa obra histórica, Ricardo III. Bien construida, la obra es considerada ya una verdadera tragedia y no una simple crónica histórica. El personaje principal, Ricardo el Jorobado, se convierte gracias a la pluma de Shakespeare en un hombre de una maldad diabólica, poseído por una insensata ansia de poder. ¿Acaso por ello no resulte de todo convincente en escena? Pese a esa debilidad, la tragedia causa siempre una impresión profunda en toda clase de públicos. Ricardo II es otro drama histórico a la manera de Shakespeare. El poeta pinta con colores bastante sombríos aquel orgulloso déspota que fue héroe en una memorable jornada de su adolescencia y que no deja de poseer cierto encanto y excelentes cualidades que en los momentos de adversidad lo elevan hasta alcanzar una auténtica grandeza. Despojado de la corona y de la púrpura y arrojado a un calabozo, el inconsistente Ricardo se convierte en un pensador que parece anunciar ya el advenimiento de Hamlet. Ricardo II es el primer personaje dramático que expresa los sufrimientos del alma. Shakespeare obtuvo éxitos aún más espectaculares con sus primeras comedias, Comedia de equivocaciones, adaptación bastante libre de los Menetmos de Plutarco, Trabajos de amor perdidos y La fierecilla domada. Maestría escénica. Cuando Shakespeare escribía las obras que acabamos de citar, atravesaba aún sus años de aprendizaje. Si bien alcanzó con rapidez extraordinaria la plena maestría teatral con Romeo y Julieta, el más famoso drama de amor de todas las literaturas, Romeo y Julieta acaso sea entre todas las tragedias de Shakespeare la más conmovedora, aunque tampoco es original en su argumento, que tomó de una narración del italiano Matteo Bandello. El drama se desarrolla en Verona, en una atmósfera de pasión característicamente meridional, con el trasfondo de la lucha entre dos familias rivales, Capuletos y Montescos, causantes del sacrificio de los dos jóvenes enamorados. Hacia esta misma época, Shakespeare terminó otra comedia, El mercader de Venecia, tan lograda que en la caracterización de sus personajes llega a lo genial. Por una parte, el noble Antonio, y por otra, el usurero judío Shylock, que pretende vengar la persecución secular de que son víctimas sus hermanos de raza. Shakespeare crea, junto a la de Antonio, otra figura muy simpática, la encantadora veneciana Porcia, joven que une la inteligencia más despejada a los más ardientes sentimientos fogosos y una arrebatadora elocuencia. En su conmovedor alegato en favor de la clemencia, tenemos la impresión de estar escuchando el propio corazón de Shakespeare. Sueño de una noche de verano, comedia de magia y epitalamio, sigue siendo considerada la más seductora de las obras de Shakespeare. En ella da libre curso a toda su fantasía, a su mejor humor y a la copiosa riqueza de su pensamiento. Como dice Víctor Hugo, el autor aparece allí desbordante como la vegetación, como la germinación, como la luz y la llama, y la obra rebosa lirismo, hasta tal punto que podría ser igualmente considerada como un extenso poema. Sus personajes son, sin embargo, dispares. Teseo y los señores de su corte, los artesanos de Atenas, espíritus indolentes como la reina de las hadas, Titania, o traviesos y astutos como Puck, el duende que siente un malicioso placer en colocar a los hombres en situación ridícula.